Alberto. Damos gracias al Señor, hermanos amados, de poder declarar nuestra fe. Cuando cantamos Te vengo a decir, es una declaración que estamos haciendo de nuestra fe. Cuando oramos, estamos también declarando y confiando nuestra fe en el Señor. Y digo nuestra fe porque nos es común, pero la fe, sabemos, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Don significa regalo. Por lo tanto, todo lo que somos en este momento, lo que tenemos como de amor del Señor, es solamente por gracia, es solamente por el amor de Él hacia nosotros. Y eso, quisiera que en ese entendimiento abriéramos nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, y los invito a leer el capítulo 1, versículos 1 y 2. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Que el Señor añada bendición a través de la lectura de su santa palabra. Oremos, hermanos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias porque usted, Señor, nos conoce. Usted nos perdona, Señor. Usted nos permite esta tarde, Señor, estar reunidos como su pueblo, como sus hijos, Señor, para honrar y alabar su santo nombre. Y Señor Santo, Señor amado, Señor bueno y misericordioso, también nos permite, Señor, escuchar tu palabra, aprender de tu voluntad. Por eso, Señor, yo te pido, Señor, la mayor de los cuidados, la mayor de las discreciones, Señor, para entregar tu palabra, Señor. Todo para nuestras vidas, este alimento espiritual, que sea este regocijo de gozarnos en escuchar tu palabra, Señor, de saber que tú, Señor, hablas día a día a nuestras vidas. Por eso, Señor, yo te pido el mayor de los cuidados. Limpia mi mente, mi corazón, mi alma, Señor, mis labios, Señor, para entregar tu palabra. Que sea tu voz la que se diga, Señor, sea tu voz la que se pronuncie, sea tu voz, Señor, la que escuchemos, Señor, y no la ideas o un pensamiento de un hombre. Yo te pido, Señor, el mayor de los cuidados para cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestro corazón, Señor, para recibir esta palabra, esta semilla, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Padre bueno, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta hermosa carta es una carta escrita por Pedro, hablando a ciertos hermanos que estaban dirigidas a los que estaban expatriados de la dispersión. Es decir, carta dirigida a los que están viviendo como extranjeros. Vivían en las mencionadas 5 provincias del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. No solamente eran gentiles, sino que eran exiliados también judíos gentiles. Y Pedro específicamente les llama a ellos elegidos o escogidos por Dios, ¿ya? Y esta carta trata profundamente sobre la manera de vivir un evangelio práctico. Los aspectos que trata son muy importantes para la vida diaria, son fundamentales para la vida diaria. Incluso nos habla de aspectos de nuestras relaciones con las autoridades, con nuestras relaciones entre nosotros mismos. Nos habla de nuestras relaciones matrimoniales, también de cómo ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha entregado, y también de nuestra forma de comportarnos día a día. Es calificada una carta eminentemente práctica. Es una enseñanza directa a la vida diaria de los hermanos. Y esto poder llegar, sin lugar a dudas, a conformar un estilo de todos los creyentes. Distinto, como decía nuestro hermano Alberto delante, muy bien, el mundo mira para un lado, nosotros estamos mirando hacia Cristo. El mundo mira para distintas partes, nosotros miramos a Cristo. Y es eso lo que el apóstol Pedro, en su invitación, en su presentación a los hermanos expatriados de la dispersión,
les informa y les dice. Este trato tan especial que los llama elegidos o escogidos por Dios. Elegidos según la presencia de Dios, en el versículo 2, es una declaración de un hecho importante y fundamental en la vida de los creyentes. Está hablando de la elección divina, de la elección de Dios de su pueblo. Recordemos que en 1 Pedro, en el capítulo 2:9, nos hablará: vosotros sois linaje escogido, linaje que fue escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, adquirido, comprado, ¿no es cierto?, por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto pareciera que en el hombre está, o en este pueblo, hubieran cosas que Dios habría visto, importantes o interesantes. Pero como cuando uno compra algo, incluso las cosas más básicas, cuando uno compra algo, elige lo que va a comprar. Y si vamos a comprar y el vendedor cuando nos ofrece algo y no nos deja escoger, nos molestamos y nos vamos a... no sé si ustedes se han dado cuenta cuando eso ocurre, es muy diario eso. Pero el Señor nos dice en el versículo, en capítulo 2, versículo 10 de esta carta de Pedro: vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, porque ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es decir, el hecho de ser escogidos, de ser elegidos según la presencia de Dios, no es un hecho que nazca en el hombre, sino que está arraigado profundamente solo en la misericordia de Dios. Solo en el amor de Dios somos pueblo, somos iglesia. Solo en el amor de Dios, por la misericordia de Dios, hemos alcanzado la misericordia de Dios, el perdón de nuestros pecados. Sabemos que los elegidos se salvarán sin ninguna duda. Y esto claramente nos recuerda Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Qué interesante, antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había escogido. En Efesios 1:5 continúa diciendo: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. En Juan 17:12, el Señor Jesús, orando al Padre, dice: a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Los que me diste, a Cristo, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Y esta es una verdad que no puede ser negada. Es una declaración, tal como inicialmente les decíamos, declaramos nuestra fe. Aquí es el Señor Jesucristo el que declara, el Maestro de maestros, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor: a los que me diste, hablándole al Padre, yo los guardé, Él los cuidó. Y ninguno de ellos se perdió. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es el amor del Padre que el Padre nos ha dado para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Así, mis amados hermanos, para el Padre, para Cristo, para el Espíritu Santo, no somos sus hijos, somos su pueblo, somos su pertenencia, su linaje escogido, como hemos leído. Pero para el mundo que no nos comprende, somos extranjeros. En Juan 17:16 nos dice lo siguiente. Juan 17:16: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por eso somos extranjeros. Así ocurre con los extranjeros en el mundo. Costumbres nuevas, idiomas nuevos, ideales nuevos. Todo distinto a su manera de ser. Ser extranjero significa mucho esfuerzo y sacrificio. Ser extranjero significa vivir en un ambiente que no es el mío naturalmente, al cual me voy adaptando. Pero el Señor no nos dice que nosotros nos adaptemos,
sino que nos dice, a través de Pedro, que nosotros somos extranjeros, expatriados. Estamos esforzadamente fuera de nuestra tierra. Pero ¿qué es lo que es la elección divina? Si nosotros vamos al libro de Hechos, Pablo nos dirá en el capítulo 8, versículo 9, nos dirá lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miren, esta elección ¿puede negar la bondad y el amor de Dios? Definitivamente no. Ambas tienen en común este punto de unión, la bondad y el amor, el solo afecto de su voluntad, conforme hemos estado viendo en Efesios 1, capítulo 1, versículos 4 y 5. Pero es más, mis amados hermanos, en estas palabras, en el versículo 2, dice la palabra que somos elegidos según la presencia de Dios Padre, de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es decir, la Trinidad en conjunto actúa para la redención de los elegidos. Qué hermoso versículo este. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Veamos lo que significan estas expresiones, pensemos y razonemos en estas líneas que el apóstol Pedro nos escribe. Presencia significa destinado desde antes. No significa lo que iba a conocer. Dios no fue sorprendido viéndome en el camino. Dios había destinado desde antes quiénes serán sus hijos. No iba caminando y se encontró de repente con alguno de nosotros. No, el Señor ya nos conoce, ya nos sabía. Tal como Cristo eligiendo a sus apóstoles. No fue la fortuna, no fue el desánimo, no fue el cansancio, no fue el hambre lo que llevó al Señor por caminos y encontrar a sus discípulos, sino que ellos ya habían sido destinados desde antes. No significa que Dios iba a conocer a los que serían salvos. ¿Quiénes serán?, se preguntó Cristo. No, él ya lo sabía, porque Dios lo había dispuesto así. Habían sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. No significa que Dios sabía. La predestinación significa que Dios tenía claridad y Él había escogido a sus hijos. No solamente tampoco eso era un saber, como cuando uno dice, mira, anda a tal parte y te vas a encontrar con tal persona, pregunta por él, es tales características y lo vas a encontrar. No. Dios ya había establecido y señalado quiénes son sus hijos. Y esto lo deja muy claro Efesios, el capítulo 1, versículos 4 y 5. Solo por citar un pasaje sobre la predestinación. Y lo hizo con fe y con amor con favor y con amor para nosotros, según su propia misericordia, como dice el versículo 3. A otros no los conoció. En Mateo 7, del 22 al 23 nos dice claramente, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice el Señor, algo muy fuerte. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos no serán salvos. Y esta declaración, mis amados hermanos, de ser salvo o no ser salvo, no depende de mí, no depende de usted, no depende de nosotros, sino que es una declaración y el reconocimiento desde antes de la fundación del mundo, la declaración de hijo de Dios, hecha por Dios mismo, el Dios Padre. Y en santificación nos agrega Pedro, en santificación del Espíritu. Los santificados son los apartados para el Señor. Eso significa ser santo, no son las estatuas de yeso o de piedra o de madera que muchas veces adornan algunos templos, que son muy bonitas, podrá alguien decir, son una muestra de arte, de cultura. Puede ser, no lo niego. Pero no estamos hablando de arte ni cultura, estamos hablando de fe. Y la santificación, ser santo, significa ser apartados para el Señor.
¿Y quién nos aparta? Es el Espíritu Santo el que va mostrándonos. Es el Espíritu Santo que va llamando a sus hijos. Y corresponde ser apartados para el Señor a nuestro llamamiento. Y esto obra cuando el Espíritu Santo obró en nuestros corazones. Cuando obró en nuestros corazones, cuando, a la luz de lo que dice Gálatas 1:15, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Cuando agradó a Dios. Por eso muchas veces ustedes me escuchan, no depende de decir, pucha, si yo hubiera conocido al Señor siendo joven, miren lo que hubiera hecho. No, no, hermano, estás equivocado. No, hermana, estás equivocada. Dios te llamó y te mostró, te llamó desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando le agradó a Dios, se manifestó la gracia de Él en ti. Que seas un joven, amén. Que seas un niño, amén. Que seas un adulto, un anciano, amén. ¿Quién dijo que la salvación dependía de la edad? La Biblia no me enseña eso. Por lo tanto, debemos de ser agradecidos de que Dios se ha manifestado, su amor, su misericordia se manifestó en nosotros cuando Él lo quiso. Él nos santificó, el Espíritu Santo nos separó, nos apartó del mundo para Él. El mismo Señor Jesucristo hemos dicho y declarado no son del mundo. No son del mundo. Son las palabras del Señor respecto a nosotros. Y podría yo decirlo en este minuto, no somos del mundo. Nuestra nación, nuestra ciudadanía, nuestra carta de ciudadanía está en los cielos. No es necesario tener una visa, no es necesario tener un pasaporte de papel para poder trasladar e ir al cielo. Es necesario el obrar del Señor, es necesario el obrar del Espíritu Santo que obra en nuestros corazones. Es la declaración de fe tuya, mi amado hermano, mi amada hermana, de que eres una hija, un hijo de Dios. Porque el Señor nos santificó, porque el Espíritu Santo nos santificó, nos apartó del mundo para Él, para su servicio. Como decíamos la semana pasada, libera a mi pueblo para que me sirva. Somos apartados para el servicio del Señor. Los resultados de esta elección, Pedro lo dice claramente, utilizando la expresión para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios tiene un plan para sus escogidos, para sus hijos, para sus hijas, para su iglesia. Con nuestra elección hecha por Dios, hemos obedecido a este plan y a su voluntad. Con nuestra declaración confesamos que estamos siendo obedientes al plan y a la voluntad de Dios. Conforme al propósito, al plan de Dios, conocemos a Cristo. Y al conocer a Cristo, mis amados hermanos, somos lavados, somos rociados con su sangre. Tal como la sangre del Cordero, que era rociada con hisopo al pueblo, la sangre de Cristo lava nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos dirá 1 Juan 1:7. Es la sangre de Cristo, mis amados hermanos, que nos limpia de todo pecado. Es la sangre rociada en el madero de la cruz que nos limpia en nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser. Somos transformados, nacemos de nuevo, como le dirá el Señor Jesucristo a Nicodemo en Juan 3. Hermanos amados, el rozamiento de la sangre de Cristo, pero es el efecto de ser justificados ante Dios. ¿Por qué somos justificados? Porque por la justicia de Dios, por la fe, somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios, nos dirá la palabra. Por la sangre de Cristo somos salvos, somos transformados.
Mas a todos los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser llamados, hechos, hijos de Dios. Y finalmente, mis amados hermanos, el resultado de esta acción milagrosa en nuestras vidas es que nos lleva al cielo, a esa morada santa, a la cual Cristo fue a preparar muchas moradas para nosotros, para su pueblo. Eso nos habla de la resurrección gloriosa de los santos. Tal como Abraham comentábamos semanas atrás, no siquiera pudo poner un pie en la tierra prometida en Canaán, ni siquiera un pie pudo poner. Así también nosotros no veremos cumplida la promesa del Señor cuando estemos en los cielos. Qué hermoso es poder confiar en las promesas del Señor. Qué hermoso es poder vivir conforme a las promesas del Señor. Qué hermoso es poder decir, tengo paz para con Dios, porque mis pecados son perdonados por la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Por Él soy salvo, por Él soy un hijo de Dios. ¿Hay beneficios en la elección divina con respecto a sus hijos? Claro que los hay. Miren lo que dice Pedro. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En quién? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. De cierta manera, aquí tenemos paz en la tierra. De hecho, el Señor nos dice, mirad cómo se aman los hermanos, nos dirá el Evangelio de Juan, en esto os reconocerán que soy mis hijos, que soy mi pueblo, que soy mis hijos, en que os amáis los unos a los otros. Buscamos la paz, declaramos la paz. Cristo nos ha dado paz, nos ha reconciliado con el Padre por el perdón de nuestros pecados. Ahora somos pueblo del Señor. Imagínense, mis amados hermanos, cuánto más será en el cielo. ¿Cuánto más será en el cielo esta paz, mis amadas hermanas? La paz de Cristo, que no es la paz del mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no es la paz del mundo, que está basada en la fuerza, que está basada en los intereses, que está basada en egoísmo. Es la paz profunda y arraigada del espíritu del hombre en paz con el Creador, con el Señor. Y somos salvos, y hemos sido salvados, hemos dicho, por amor y por gracia. Y podemos en este minuto, hoy día, disfrutar de ese gozo, de saber que somos hijos de Dios, de poder declarar que somos hijos de Dios, que usted es hija de Dios, que somos pueblo del Señor, que somos iglesia, que nos congregamos, que cantamos, que oramos, que podemos cantar salmos, alabanzas, himnos al Señor, que podemos preocuparnos los unos por los otros, que podemos tener esta tarde, este tiempo y este momento de plena de comunión especial. Piense usted, mi amado hermano y mi amada hermana, cuánto más amor nos será dado en la gloria. Ya no será necesario, ya no habrán enfermedades, no habrán tribulaciones, no habrán angustias, porque estaremos en la gloria plena de nuestro Señor. Hermanos amados, hay una frase que resume el obrar de la Trinidad en nosotros. Tal como nos dice la palabra en Pedro. Dios nos conoció, el Espíritu Santo nos llamó y Jesucristo nos salvó. La trilogía del conocimiento, el ser llamados y ser salvos, es por la obra de la Trinidad. Dios nos conoció, Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. El Espíritu Santo obró en tu corazón, mi amado hermano, y ese hermoso milagro que obró en tu vida y en mi vida, cuando somos llamados, cuando tenemos conciencia de nuestra condición de hombres pecadores y que necesitamos ser rociados, que necesitamos ser perdonados por Dios. Jesucristo, con su sangre preciosa derramada en la cruz y rociada sobre nosotros, nos salva. Hermano amado y mi hermana amada,
la Trinidad completa ha obrado y obra en el milagro de tu vida y mi vida. Quisiera hacer hincapié, finalmente, en que la muerte expiatoria de Cristo por el perdón de nuestros pecados no simplemente hizo posible la salvación, sino que su sacrificio en la cruz, mis amados hermanos, logró completamente la salvación de los creyentes. No fue un sacrificio a medias, fue un sacrificio único, total y absoluto, pleno, como nos dirá el libro de Hebreos. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio total, pleno, absoluto. Cristo no quedó a medio camino. El sacrificio de Cristo nos limpió totalmente de nuestros pecados, porque Él pagó con su sangre mi vida. El sacrificio en la cruz del Salvador es completo en cuanto a la salvación de los creyentes. Cristo murió por sus ovejas, como nos dirá Juan 10, versículos 11 al 15. Cristo murió, Juan 10, versículos 11 al 15, nos dirá lo siguiente: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Qué hermoso, el buen pastor da su vida por sus ovejas. En Hechos 20:28 dirá respecto de la iglesia: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Su iglesia, sus ovejas, su iglesia. Y miren, hermanos amados, lo que nos dirá Mateo, el capítulo 1:21 de Mateo, nos dice lo siguiente: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, para darles vida eterna. Dios ordenó sobre la muerte de Cristo como el pago total de nuestros pecados. No quedó nada pendiente. Nada pendiente. Y ustedes saben, y muchas veces lo he dicho y lo recuerdo, porque me emociona pensarlo y me trae total claridad. Cuando en la parábola del buen samaritano, el samaritano paga la posada y le dice al posadero: cuando vuelva, te pagaré lo que se adeude. No hay nada, usted no debe nada, hermano. Usted no debe nada, mi amada hermana. Hermanos amados, y esto trae también una implicancia muy importante para nuestra vida. El día que nos presentemos ante el juicio de Dios, Cristo hablará por ti, mi hermano. Cristo hablará por mí. Padre, este es tu hijo. Padre, esta es tu hija. Ellos creen en mí, creen en ti. No será necesario que usted se pare y siquiera abra su boca, mi hermano. No será necesario ni siquiera llevar un papel para decir: estos son mis méritos, porque somos salvos por gracia, por amor, por misericordia. Esta mañana recordábamos un pasaje muy hermoso de que en 1 Corintios nos habla del carácter de Cristo. Adán, el Padre, nos dirá en 1 Corintios 1:15, fue un alma viviente. El postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante. El primer Adán, un alma viviente. Tal como nos dice el capítulo
2.7 de Génesis, que las versiones actuales nos dice que fue un ser humano, un ser viviente, dice. Las versiones antiguas, 1906 de la Reina Valera, nos dirá que fue un alma, en 2.7. Dios sopló aliento de vida en esa figura de barro y fue hecho un alma viviente. No un ser viviente, sino un alma viviente. ¿Y cómo es pasivo? Porque el aliento de Dios lo sopló en su nariz y vivió. Es llamado alma viviente, porque vive por otro. Mas en Cristo es el alma vivificante, porque Él sopla aliento de salvación y de vida por sus ovejas, por su iglesia, por su pueblo. Que para el Señor sea la honra y la gloria. Oremos, amados hermanos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos ha dado, Señor, para escuchar su palabra y aprender de ella. Yo le pido, Señor, que usted derrame su bendición sobre cada uno de sus hijos, sobre cada una de sus hijas, Señor. Porque su palabra nos habla de vida eterna, nos habla de carácter, de que vivimos como extranjeros en este mundo, Señor, pero somos elegidos, Señor, por la voluntad de Dios Padre, somos santificados por el Espíritu Santo y somos salvos por la gracia y la sangre rociada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por el que la gracia y la paz son multiplicadas en su pueblo. Gracias, Señor, porque los méritos de nuestro Salvador Jesucristo somos llamados su pueblo, somos sus hijos, Señor, somos su rebaño, Señor, que al cuidado del Salvador, Señor, se presenta frente a usted. Gracias, Señor amado, por tanta bendición que usted nos da, por la bendición que usted nos entrega día a día. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.